Hermoso tú eres, Señor. Hermoso tú eres, Señor. Dígale suavemente, adoremos. Díselo al Señor. Con todo tu corazón. Oh, gloria. Aleluya. Díselo, adoremos. 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 Aleluya. Él está aquí, Al aleluya. gran Dios. El Señor está aquí, aleluya. Al gran Dios. Adorémosle, adorémosle. Adoremos. Adoremos. Aleluya. Al gran Dios. Al gran Dios. Adoremos. Adoremos. Al gran Dios. Al gran Dios. Que su vida entregó por amor. Con su sangre compró salvación. Que su vida entregó por amor. Con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. El Señor está en este lugar. Podemos sentir su presencia tan hermosa.
es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver quién es el camino al cielo. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa que bendice al Señor, dice, amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo quiere leer conmigo bien fuerte? Una vez más lo leemos. Porque Dios es el que produce así en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Maravilloso Jesús. La manera de vivir del creyente es muy diferente a la manera de vivir del que no sirve a Cristo. El creyente maneja un estilo diferente de vida. El creyente se deja guiar por Dios. Y como dice la carta a los Filipenses y el versículo que vamos a estar considerando en esta tarde, bajo el tema manifestando la voluntad de Dios. Es Dios mismo en quien da al hombre, que es dirigido por él, tanto el querer como el hacer, tanto la voluntad, gloria al Señor, para ejercitar aquellas cosas que él quiere, gloria al Señor, que nosotros emprendamos. Para muchos, Dios es poderoso, pero con limitaciones. Y piensan que Dios puede obrar en una área de su vida, pero en otras no. Que hay unas extralimitaciones. Pero sabemos que aquellos que hemos tenido la experiencia con Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Él obra en la vida y el corazón de cada creyente conforme a su voluntad. Es necesario que el creyente crea que para Dios todo es posible. Es necesario que el creyente acepte en su corazón que no hay nada que limite a Dios para obrar. Que no hay nada que limite a Dios para hacer aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Ahora, hay algunas cosas que son impedimentos a que Dios trabaje en nuestras vidas. En conformismo, la complacencia. No pueden gobernar la vida del creyente. Aquel cristiano verdadero que es guiado por la fe, gloria al Señor, esa fe que mueve montañas, esa fe que, gloria al Señor, va más allá, gloria al Señor. Esta fe, gloria al Señor, no proviene, gloria al Señor, de las aseveraciones hechas por algún hombre. Esta fe proviene de la misma palabra de Dios. Es una fe, gloria al Señor, ya que está cimentada en lo que Dios ya ha hablado y ha expresado, en lo que Dios ha dicho, gloria al Señor. Por lo cual el apóstol Pablo está exhortando a los filipenses a darle lugar a Dios. Esta fe que el creyente ejercita lo lleva a tener una vida vivificante, bajo unas experiencias poderosas con Dios. A veces buscamos lo místico, buscamos aquello que está fuera de lo natural, pero muchas veces Dios está obrando a nuestro alrededor con las cosas que ya conocemos y sabemos. Y ahí es donde vemos a Dios verdaderamente. Las experiencias hermosas, gloria al Señor, espirituales son grandes, grandiosas, llenan nuestra vida y nuestro corazón. Pero cuando ponemos nuestra fe en acción, aquello que parece que es diminutivo, que es pequeño, Dios lo hace y nuestra fe se fortalece. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses en versículos anteriores a trabajar en su salvación. Y es el framework, es la base que le da el apóstol para llegar a donde leímos en esta ocasión. Y él le dice, trabaja con tu salvación con temor y temblor. Realmente lo que le está diciendo no es un trabajo para ganar la salvación, sino tomar esa salvación que gratuitamente le ha sido entregada.
esa salvación que por gracia has recibido, gloria al Señor, y hacerla producir frutos. ¿De qué vale que tengamos la salvación, pero no llevemos frutos dignos de esa salvación? Entonces lo que el apóstol le está diciendo a los filipenses, gloria al Señor, es que el preocuparse, el ocuparse por la salvación, es que esa salvación que es gratuita, esa salvación que vino por la gracia, sea una salvación que lleve frutos, que el mundo pueda ver, que el pueblo alrededor pueda ver a Jesucristo en nosotros. Como cantábamos hace un momento, que el mundo pueda ver a Jesucristo, que el mundo pueda visualizar a Dios en nosotros. Filipenses capítulo 1 versículo 11 nos dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esos son los frutos que hacen falta, que cada creyente trabaje en su vida. Frutos llenos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Siendo ellos encomendados para hacer este trabajo, lo que lo hace posible que ellos puedan hacer este trabajo, hablando de los filipenses y más aún de nosotros, es el Espíritu de Dios que está en ellos. Si el Espíritu de Dios mora en el corazón, en la vida de la persona, es entonces posible que el creyente pueda llevar frutos, gloria al Señor, esos frutos dignos de arrepentimiento, que son necesarios, gloria al Señor, para que los que están alrededor alrededor nuestro vean que hay un Dios poderoso que cambia, que transforma, gloria al Señor, que cambió nuestras vidas, nuestros corazones, y que también lo puede hacer por ellos. Dios produciendo en cada vida, en este caso en los filipenses, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entendía que los filipenses, como usted y yo, creyentes en Cristo Jesús, somos portadores de un tesoro. Somos portadores de algo especial. Somos portadores de una gloria. Maravilloso es el Señor. Y esto nos lleva a nosotros a hablar acerca, gloria al Señor, de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, donde encontramos, gloria al Señor, que aquel que quiere, que produce en nosotros el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad, lo hace posible por algo que ya está en nosotros, que pertenece a Él. Y 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál es ese vaso? El vaso viene a ser nuestro cuerpo, es esta habitación. Dios necesita de nosotros, de nuestro ser. Cuando digo que necesita, no es que dependa de, sino que Él quiere que nosotros seamos esos vasos útiles, gloria al Señor, para llevar su mensaje al pueblo que lo necesita, para llevar su gloria a aquellos que necesitan escuchar de Él. Por lo cual entonces encontramos que el cuerpo, el vaso, es aquel rústico, es ordinario, gloria al Señor. Las personas que Dios ha llamado muchas veces son personas ordinarias. ¿Qué tal de los apóstoles, pescadores, rústicos? Dios los llamó. Y es que Dios se glorifica en lo sencillo, se glorifica en lo humilde. Aquellos hombres rústicos, gloria al Señor, sirvieron a Jesús y fueron la base para que hoy usted y yo disfrutemos de un evangelio glorioso e impactante de salvación que ha tocado nuestra vida, que ha transformado nuestro ser. Si es posible que Dios obre en nosotros, el querer como el hacer, debe entonces haber un medio para que sea logrado. Somos siendo vasos de barro, somos nosotros recipientes de este tesoro. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió al hombre con un propósito, para que sea portador de su gloria. Lo que para otros es inservible, en las manos de Dios es un vaso útil. Lo que para otros simplemente es algo más, en las manos de Dios es algo, el Señor, como vamos a decir, es materia de primera. El vaso de barro no es quizás la selección primera de alguna persona al seleccionar un objeto útil. Y encontramos que en la época bíblica había muchas vasijas, se hablan de muchas vasijas, pero las vasijas eran usadas de acuerdo a la clase social. Aquel que era rico tenía vasijas de oro. Aquel que era muy pudiente tenía esas vasijas hermosas decoradas en oro. Aquel que era pudiente solamente, clase media, usaba vasijas de plata. Y aquel que era pobre usaba vasijas de barro. Los creyentes, para Dios, como dice la palabra, somos vasijas de barro. Y nos ha acogido el Señor con un propósito. Hemos sido quizás despreciados por el mundo, pero preciosos para Dios. Hemos sido despreciados muchas veces por la familia al venir a Cristo, pero escogidos para Dios para llevar, gloria al Señor, un tesoro interno, gloria al Señor, el cual nadie puede llevar si no es vasija de Dios. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Ese tesoro que llevamos dentro nuestro es Dios en esa manifestación gloriosa, la cual Él dijo: no os dejaré huérfano, sino que os daré un consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo, hasta que yo vuelva a venir otra vez. Por lo cual encontramos al creyente que vive en Cristo siendo portador de algo que no es propio, pero es divino, que se nos ha sido dado, que ha sido puesto en nosotros. Ahora, el ser casa y habitación del Espíritu Santo nos da entonces a nosotros la facultad de ser orientado en cuanto a las obras que vamos a hacer. Acuérdese, el texto es: Él produce en nosotros, conforme a su buena voluntad, tanto el querer como el hacer. Nuestra voluntad siempre es una voluntad terrenal, es una voluntad que tiene que ver con nuestra opinión de nuestro alrededor, tiene que ver con nuestra opinión de lo que nos conviene, pero la voluntad de Dios tiene que ver con algo más allá. Es en lo espiritual, Él mirando la amplitud completa, mirando el panorama completo, sabe lo que es mejor para nosotros. Por lo cual entonces, el ser casa y habitación, teniendo en esta vasija de barro, amén, la habitación del Espíritu de Dios, ahora tengo la facultad de ser orientado para hacer buenas obras. Efesios nos dice: aquellas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Dios quiere que seamos hacedores de buenas obras. Dios quiere ejercer su voluntad en nosotros. Dios quiere poner su voluntad en nosotros. Dios quiere que podamos nosotros recibir, gloria al Señor, la orientación divina. Porque cuando recibimos la orientación divina, nos va mejor en la vida. Cuando recibimos la orientación que proviene de Dios, los errores son menos costosos. Hay errores que pueden llevar al punto de perder aún la misma salvación. Por lo cual esa orientación divina es importante. Propósitos, y aquellos propósitos que emanan de la mente de Dios, vienen a ser alojados en el corazón del hombre, en aquel que vive en fe. Gloria al Señor, son puestos allí para hacer buenas obras.
Dios sabe cuál es nuestra intención. Dios sabe y conoce nuestro corazón, que le amamos, que buscamos su presencia, que anhelamos estar cerca de Él, que anhelamos una experiencia, gloria al Señor, con Él, que anhelamos tener una relación que sea rehabilitadora, que sea una relación que llene, gloria al Señor, que sea fructífera, gloria al Señor. Pero también Dios sabe que hay cosas que pueden impedir que eso tome lugar. Por lo cual, a través de nuestro espíritu, Él comienza a obrar en nosotros su voluntad. Y juega un papel muy importante en la vida del creyente, la obediencia. El someterse a la voluntad de Dios. Hablábamos de eso en la clase no hace mucho rato atrás. Lo importante que es obedecer a la voz de Dios. Ahora, los propósitos, aquellos que emanan de la mente de Dios, llegan al corazón del hombre, aquel creyente, aquella mujer que vive en fe esperando, gloria al Señor, la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios. No oyendo la voz del hombre, no escuchando, gloria al Señor, la voz, gloria al Señor, del enemigo, que en un momento dado puede susurrar otras cosas, sino poniendo atención a lo que sale de la boca de Dios. Los temores de nuestra vida suelen acaparar y contener el desarrollo de muchas de esas obras que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, ve y haz esto? Y nos ha mostrado y nos ha dado el caminar. Sin embargo, nos hemos aguantado por temor. El Espíritu Santo ha estado obrando en nosotros para que hagamos una obra, aquella obra, gloria al Señor, que es la voluntad de Dios. Sin embargo, por algún temor que ha sobrevenido, hemos dicho, no, voy a esperar, no me voy a aguantar, gloria al Señor. Y esos temores contienen la bendición de Dios. Muchas veces el temor a equivocarse, el temor a que alguien pueda señalarnos. Temen equivocarse y muchas veces tienen razón en tener ese temor, porque a veces el creyente, obrando en temor, comienza a operar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando se opera fuera de la voluntad de Dios, entonces sí el temor llega al corazón, llega a la vida, gloria al Señor. Por lo cual, gloria al Señor, tenemos que tener cuidado. Si somos recipientes del Espíritu de Dios y la voz de Dios está en nosotros, ¿para qué escuchar otra voz? ¿Por qué poner atención a una voz extraña cuando nuestro corazón está palpitando por esa voz de consuelo, esa voz que ya conocemos, esa voz que ya llama nuestra atención, esa voz que nos dice, gloria al Señor, por cuanto yo te salvé, por cuanto yo te redimí, gloria al Señor, eres mío, eres de mi propiedad, me perteneces a mí, lo único que quiere el Señor es que podamos hacer su voluntad. La salvación que costó tanto sacrificio del Maestro, nos fue entregada a nosotros gratuitamente. Y con ella todas las bendiciones de Dios. En ella ha incluido esa dirección de Dios. Aquella que obra en nosotros su voluntad. Aquella que hace en nosotros, gloria al Señor, y produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que proviene, gloria al Señor, de la mente y el corazón de Dios es sano. Lo que proviene de la mente y del corazón de Dios es puro. Lo que proviene, gloria al Señor, de la mente y el corazón de Dios es ordenado. Lo vemos a través de la palabra. El mismo apóstol escribiendo dice, todo lo puro, todo lo amable, aquello que tiene buen nombre. En esto enfócate. En esto piensa. Si hay virtud alguna, en esto pensar. Cuando vemos a Dios obrando a través del Antiguo Testamento, desde la construcción del arca, y si nos remontamos aún hasta el propio Edén,
encontramos el orden de Dios. Todo tiene un orden. Cuando Dios da instrucciones, de instrucciones claras. En ningún momento encontramos a Noé dando un complaint a Dios y decir, el arca se hundió. No flotó Dios. Algo, te equivocaste en algo, había mucho peso. No, él le dijo la manera de hacerlo, la cantidad, las dimensiones, cómo debía de hacerlo. Cuando fueron el pueblo de Israel a construir el tabernáculo del desierto, Dios dio instrucciones específicas de cómo debía ser, de qué material debía ser. Y nos encontramos que al momento de finalizar toda la obra, cuando Moisés tiene la tarea de ir a inspeccionar cada uno de los elementos que iban a ser utilizados en el tabernáculo, no se habla en ningún momento que hubo alguna falla, que algo tuvo que ser rehecho en el momento, porque estaba mal. Porque cuando se siguen las instrucciones de Dios, todo sale bien. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, no hay nada, gloria al Señor, a qué temer, porque Él orienta nuestras vidas. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, gloria al Señor. Él es quien pone en nosotros ese conocimiento, gloria al Señor, esa gracia para que hagamos su voluntad. Nada que no es ordenado, que no es puro, que no es sano, sale del corazón de Dios. Por eso podíamos utilizar nosotros este termómetro para medir nuestras vidas. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, simplemente debemos analizar. Hubo la campaña aquella, What would Jesus do? Algo así, ¿no? What would Jesus do? ¿Qué haría el Señor? Y si pensamos, ¿saldrá de la mente de Dios? ¿Saldrá del corazón de Dios lo que yo estoy pensando? ¿Saldrá del corazón de Dios lo que yo estoy haciendo? ¿Saldrá del corazón de Dios lo que hay en mi mente, en mi corazón en este momento? Si el Espíritu Santo da testimonio y agrada a Dios, démosle paso porque es Dios que está obrando en nuestras vidas. Es Dios que está trabajando en nosotros. Es Dios que está produciendo el querer como el hacer. Es Dios que nos está guiando. Es el Dios que nos está fortaleciendo. Gloria al Señor. Pero si en un momento dado se levanta una bandera roja, debemos detenernos. Debemos entonces analizar qué voz estamos escuchando. Si es la voz de Dios o hay alguna otra voz que se ha colado a nuestro alrededor. La voluntad de Dios es perfecta. Cuando el hombre y la mujer de Dios entran, gloria al Señor, y desean hacer la voluntad de Dios, cuando el hombre y la mujer de Dios son capaces de poder, gloria al Señor, reconocer, gloria al Señor, aleluya, quizás su dificultad para aún poder escuchar a Dios. Dios es tan misericordioso que en su gloria Él baja a nuestro nivel. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Él baja a nuestro nivel y nos enseña y nos capacita y nos orienta. Gloria al Señor. Es un Dios que se relaciona con el hombre. Es un Dios que no está ajeno, gloria al Señor, a la condición humana. Es un Dios, gloria al Señor, que conoce nuestras altas, pero conoce también nuestras bajas. Que cuando estamos en lo alto, gloria al Señor, recibimos, gloria al Señor, la orientación de Dios y recibimos el aplauso de Dios en nuestra vida. Pero cuando estamos bajo, Él no nos da la espalda, sino que en su misericordia nos dice: mañana va a ser un mejor día. Mañana podrás estar mejor. No todo está perdido, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La puerta para Dios siempre debe estar abierta, porque la orientación de Dios siempre será beneficiosa para nosotros, por más dura que sea. Hay veces que la orientación de Dios es suave, viene con una palmadita en el hombro y dice: siervo, siervita, mi hijo, deja eso, busca el camino, continúa adelante. Pero otras veces el Señor pone la mano y es un poquito más fuerte.
sobre nuestra espalda, sobre nuestro hombro. Y dice muchas veces, cabezón, tienes que caminar derecho. Tienes que hacer las cosas como son. Tienes que enfocarte en la palabra. Tienes que caminar como debe ser. Como decía uno, gloria al Señor, bien crudamente, si no, te lleva el otro, como dice nuestra hermana Lucy. Y es que la orientación de Dios siempre viene por amor. Siempre viene porque ama, gloria al Señor, nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Simplemente que hagamos su voluntad. Simplemente que escuchemos su voz y seamos orientados en la dirección que Él quiere que vayamos. Me encanta el asunto del GPS. Muchas personas llegan aquí a la casa del Señor por el GPS. Si viene por primera vez, como el hermano hoy en esta mañana, sin ningún problema llegó. Otras veces hay dificultades porque el GPS como que se mete para allá adentro. Pero siempre trae acá. Llega al área. Y cuando nosotros estamos guiando en el carro y tenemos el GPS y nos desviamos, nos dice, detente, apaga el carro y llama un taxi porque no vas a llegar a ningún lado. Simplemente dice rerouting, buscando otra ruta. Y nos vuelve a orientar a dónde, por dónde llegar a nuestro destino. Así es Dios con nosotros. Y mire que muchas veces nosotros nos desviamos de la dirección de Dios. Y decimos, Señor está diciendo, dobla a la derecha y nosotros seguimos derecho. Le pasa como me pasó a mí en mi primer examen de coger la licencia de manejar. Estaba en el pueblo de Fajardo, en Montebrisas. Hacía una calor tremenda. Llevaba horas sentado en el carro esperando por el instructor que llegara el tiempo de mi turno. Desde la mañana, ya de como las 7 de la mañana, había que estar allí. Y la prueba no era dentro de un establecimiento, sino era en la misma calle. Y sudando muchísimo, y nervioso por ser la primera vez. Espero el momento, estoy con mi abuelo, me acuerdo. Él siempre estaba apoyándome en esos asuntos. Y manejaba un carro, el carro que era de él. Y llega mi turno, ya como en casi el mediodía, desde la mañana esperando. Y el instructor se sienta a mi lado. Y yo estaba bien nervioso. Me dice, ok, pon el carro en marcha. Pon el carro en marcha. Continuamos hacia la carretera. Todo va muy bien. Dobla a la izquierda. Y yo doblo a la derecha. Ahí me dijo, voltea y parquéate nuevamente allá. Luego nos reíamos porque yo en mi visualización mental decía, él sacó un pote de spray, lo meneó y usó un 0 bien grande en el papel que me tocó a mí. Porque al momento perdí la oportunidad en ese día de poder sacar la licencia. Porque simplemente doblé fuera de la dirección que había sido orientado. Pero qué bueno que hay oportunidades. Porque ese mismo momento me dijeron, bueno, tienes que volver allá, sacar otra cita. Y así lo hice, saqué otra cita, en esa cita sí. Pude sacar la licencia. Óigame, Dios tiene paciencia con nosotros muchas veces. Porque mire que muchas veces doblamos en la dirección equivocada. Y Él vuelve otra vez y nos corrige. Y no importa muchas veces cuántas veces lo hagamos. En su misericordia, Dios lo que está buscando es que hagamos su voluntad. Y hablamos de hacer la voluntad de Dios como algo que muchas veces es imposible. Porque Dios pide demasiado de nosotros. O que las expectaciones de Dios son demasiado altas. No, Dios te conoce, Dios te formó, Dios nos conoce, Él nos hizo. Él sabe de qué somos capaces. Él sabe, gloria al Señor, que su voluntad es posible ser realizada por sus hijos. Como padres nosotros no esperamos que un bebé se comporte como un adulto. No esperamos un comportamiento maduro de un niño de 4 años. Y a veces pretendemos que Dios nos está mirando de esa forma. Dios conoce nuestros corazones.
Dios sabe lo que aqueja tu corazón. Dios sabe el peso que muchas veces hay en tu vida. Dios conoce que muchas veces llegas a la casa del Señor y no sientes ni el deseo ni el aliento de poder llegar a la casa del Señor. Muchas veces Dios sabe, gloria al Señor, que te has tomado, como digo yo, por la chaqueta y has dicho voy para la iglesia, no cueste lo que cueste, pero el cuerpo, gloria al Señor, y quizás el ánimo no está ahí para hacerlo. Dios lo conoce. Pero Él conoce tu corazón, que aunque hay debilidades, deseas hacer su voluntad. La voluntad de Dios, esto lo dijo Jim Elliot, no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Me encantó ese comentario, porque es muy cierto. La voluntad de Dios no te va a llevar donde su gracia no pueda sostenerte. Dios te va a llevar a un lugar donde Él haya preparado todo lo necesario para ti. Esa es la iglesia de Cristo también. Es el oasis, es el refugio, es el lugar de sanidad. Gloria al Señor, donde venimos a aprender cómo hacer la voluntad de Dios. Donde venimos a tomar fuerza y ánimo para continuar haciendo la voluntad de Dios. Entonces permite el Señor que nuestra mente, nuestro corazón, entendamos profundamente lo que es seguir a Dios. No simplemente de labios, sino de acciones. Hacer la voluntad de Dios nos conviene. Es Él que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.